Hola, buenos días, justicieros. Bienvenidos a otro vídeo del canal de Enrique Ruiz Prieto. Sé que llevo un tiempo sin subir nuevos vídeos, pero no me he olvidado de vosotros. En esta ocasión me voy a traer unos 8 consejos que son muy útiles a la hora de abordar cualquier escrito en cuando realizamos nuestro propio oficio. Como sabéis, tanto los abogados como los asesores fiscales y laborales, como los peritos judiciales o cualquier otro ramo del derecho, tiene que necesariamente que elaborar escritos, o bien para la administración pública, o bien para los tribunales, o bien para los para relacionarse con terceros constantemente. Y estoy hablando no de escritos de correo electrónico, sino escritos que constituyen hechos, pruebas, etcétera. Escritos, lo que se denomina escritos forenses, ¿vale? En esos escritos forenses podemos dirigirnos a cualquier tipo de organismo, institución, persona, etcétera, pero cada uno de ellos tienen que tener una forma determinada para que tenga la validez jurídica. Como sabéis, tanto los escritos que tenemos que elaborar frente a terceros, frente a entidades privadas, como los de la administración pública, hay libertad de forma, con lo cual no tenemos unos esqueletos rígidos para elaborarlo. De todas formas, constitucionalmente, cada uno de ellos tienen unos formularios que también podemos acceder a través de bases jurídicas que tenemos acceso como profesionales, y podemos coger un formulario de esos para rellenarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, ¿vale? Ya sea para reclamar un impago, sea para enviar un burofax, o sea para comentar a alguien que debe tal documentación y tiene que entregárnosla, ¿vale? Sea como sea, lo hecho siempre tienen los consejos que voy a dar, valen para los 3 elementos, tanto para los jurisdiccionales, como para lo administrativo, como para los de ámbito privado, ¿vale? Siempre son los mismos consejos. El primero es que escuchemos atentamente a nuestro cliente. Escuchar atentamente a nuestro cliente, que nos va a dar un montón de hechos que tendremos previamente que tomar notas y después ordenarlo cronológicamente. ¿Por qué ordenarlo cronológicamente? Porque esto nos ayudará luego a trasladarlo en el hecho y en el escrito. Y en más, si es una demanda judicial o lo que sea, encima tenemos luego que ordenarlo hecho. Y siempre que estén ordenados cronológicamente nos va a ayudar tanto a nosotros como para dar nuestros propios argumentos, como a la administración pública, como a la parte contraria, verificar que los hechos están perfectamente atados y no son contradictorios. De hecho, si esto es un recurso de la administración se lo pondrá más fácil. Si es un juez el que lo va a observar, el recurso, el escrito, la demanda, etcétera, según el nombre que reciba, también lo va a agradecer, porque al estar estructurado de manera cronológica podrá verificar que esos hechos son ciertos. Recordad que muchas veces nos pueden dar la razón por contradicción de hecho o por procedimiento o por cuestiones materiales. Es muy importante estructurar los hechos. Recordad que cada hecho tiene que ir por piezas separadas y enumerado correlativamente de primero, segundo, tercero, cuarto. Luego vamos a ver un ejemplo. El segundo paso, el segundo consejo, es que tengamos claro cuáles son las pretensiones que busca nuestro cliente. Siempre que realizamos un escrito, como abogados, como asesores fiscales, como lo que sea de ciencia jurídica, buscamos unas pretensiones. Tenemos que estudiar bien esas pretensiones para ver qué formulario, qué forma va a adoptar ese texto, cómo hacerlo y a qué organismo se tiene que determinar. Conforme a las pretensiones, tenemos que ver si el cliente está de acuerdo con esas pretensiones que se pueden dar conforme al derecho, y a partir de ahí planificar y estructurar a qué orden va a ir, o a qué persona, o a qué sujeto. Porque es muy importante, y aquí ya venimos el tercer paso, que antes de elaborar el escrito tengamos muy claro los hechos como están ordenados, las pretensiones que tiene nuestro cliente y cuáles son las cosas materiales del derecho que se han vulnerado para poder tramitar ese recurso, ese escrito, etcétera. Una vez que lo tengamos eso claro, ya
como estudiantes, como profesionales. Muchas veces los estudiantes de Derecho dicen, es que no nos enseñan a ser abogados. A ver, no te enseñan psicológicamente a ser abogado, pero en la carrera estudiamos un montón de leyes, y esas leyes son las que contienen los artículos que luego tenemos que citar en el escrito. Pero si conocemos que existen tantas leyes, no es que te tengas que saber los artículos de memoria, es que buscas en la ley, la buscas y luego vas observando qué artículos debes citar en esos formularios. ¿Y a qué orden lo tienes que determinar? Por ejemplo, me ha llegado un caso reciente ahora mismo, que es sobre de una reclamación de daño y perjuicio por destrucción de un objeto móvil que estaba depositado a una tintorería. Ese objeto móvil ha sido destruido, ese objeto, que era un bolso, ha sido destruido. Ellos han hecho su hoja de reclamación de consumo, ya la han entregado y ahí se abren tres posibilidades: hacer una mediación, no quiere el cliente; hacer un arbitraje, no quiere el cliente; o hacer una demanda de juicio. ¿A qué orden tiene que hacer? Pues si tenemos bien estructurado los hechos, pero también tenemos estructurado las pretensiones del cliente, que es unos daños y perjuicios de la persona, ¿en qué orden estamos jurisdiccional? En el civil, lo sabemos por los conceptos. Ahora buscamos la ley, en la ley de enjuiciamiento civil. Sabéis que ahí hay distintos procedimientos, que puede ser el ordinario, el verbal, como una cuantía menor de 6.000 euros, puede ser por el verbal. Pues todo esto lo vamos a ir traduciendo en la demanda. Pero en el encabezado tenemos que decir a qué orden va. Pues si es un juicio verbal, un juicio ordinario, si es que se quieren más pretensiones o supera la cuantía, tendremos que dirigirlo a los juzgados de primera instancia según correspondan, ¿vale? Para determinar eso, recordad, tenéis que viajar a la ley del Poder Judicial y luego a la ley correspondiente, que será la ley de la jurisdicción social si estamos en trámites laborales, la ley de enjuiciamiento civil si estamos en penales, o la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa si estamos en administrativo, ¿vale? Una vez que lo tenemos claro, que eso lo hemos estudiado en la carrera, tenemos que pasar al cuarto paso. El cuarto paso es que te puedes ayudar mediante formularios. ¿Estos qué son los formularios? Mira, cuando somos colegiados, por ejemplo, del Colegio de Abogados de Sevilla, tenemos acceso a esto, a fondos bibliográficos, tenemos acceso a bases de jurídica como VLEX y Tirarlo Blanc, donde podemos buscar en formularios. Si le damos aquí, podemos buscar en formularios realmente escritos que nos puedan servir para luego reestructurarlo, ¿vale? Esto no quiere decir que ahora copiemos, que esto es un error universitario que existen de la gente, copian los formularios, pues aquí lo podemos descargar, ¿vale? Descargar en Word, en PDF, podemos descargarlo en Word y modificarlo, ¿vale? ¿Cómo se busca esto? Pues como tengo la sección aquí abierta, se tiene que buscar aquí en formularios, aquí buscamos los términos que sean, por ejemplo, demanda y social, despido, y nos va a salir aquí un montón de formularios según las causas que sean, ¿vale? Cogemos la que más se asemeje a nuestro caso, pero ahí no acaba la cosa. Muchos estudiantes de Derecho, cuando estaban haciendo la práctica de escritor forense, lo que hacían era cambiar los puntos estos suspensivos, los cambiaban y automáticamente lo entregaban. Pero esto es un error, porque muchas veces esto está preparado para unas determinadas circunstancias personales de esa persona. Generalmente, bueno, laboral sí se puede llevar más este tipo de copieteo en muchas ocasiones porque los trabajadores son casi iguales. Pero si imaginemos que una empleada de hogar ya tiene una jurisdicción especial en seguridad social, etcétera, que no podemos compartir. Entonces ahí tendremos que verificar todas las leyes que se citan, etcétera, y ir viéndolo. Aquí en el encabezado siempre tenemos que pedir la parte demandada y la parte demandante, y luego vienen aquí los hechos, ¿vale? Que he ordenado, que estos son ya lo que hemos dicho en el punto 1 de estructurar bien lo hecho. Ahora lo traducimos aquí, siempre por piezas separadas, primero, segundo, tercero, cuarto. Una vez que ya hemos llegado a eso, en este formulario no viene nada de fundamento del derecho, que normalmente aquí se pone el fundamento del derecho. Bueno, este es el formulario que no hemos descargado, lo podemos adaptar.
fundamentos del derecho. Y una vez que lo tengamos, pues ya tenemos que ir repasando la competencia objetiva, territorial, legitimación, representación, defensa, evitación del proceso. Entonces lo podemos ir estructurando de esta forma para que todas las pretensiones sean ahí. Es importante siempre empezar por la competencia objetiva, la capacidad de legitimación y la defensa representativa, esto y el proceso. Y una vez que está todo eso, ya vamos atacando las pretensiones. Siempre tenemos que ir por ahí, ¿vale? Una vez que nos hemos ayudado del formulario de nuestra capacidad como abogados de detectar qué norma es la que queda, tenemos lógicamente que ayudarnos para la hora de la escritura. El punto 6 sería siempre buscar un diccionario jurídico, estar en la mano, al lado, bien sea digital, bien sea de lo que sea, para tomar los puntos que sean acorde de esos conceptos jurídicos. Tenemos que ser técnicos y tenemos que decir los conceptos tal y como son de forma precisa. Una vez que ya lo hemos tenido, podemos formular los distintos artículos que tenemos, ¿vale? A la par que vamos haciendo cada una de las pretensiones que tiene el dispositivo, ¿vale? Aquí pues ya vamos viéndolo. Si es de la jurisdicción social, porque un despido, pues tendremos que irnos ahí. Pero en la jurisdicción social, ojo, imaginaros que estamos ante una incapacidad, que el reverso es más duro, ¿no? Más complejo, donde hay un tema de un despido, pero porque ha sido por baja maternidad o por una incapacidad, etcétera. Y también hay que mezclar leyes de la ley de la seguridad social, no solamente de la jurisdicción social y del estatuto de los trabajadores. Pues tendremos que ir metiendo aquí todos los conceptos que tengamos en cuenta, ¿vale? Y luego lo vamos citando. Y después, por último, aquí vemos ya el suplico, que siempre está, y en lo otro sí, en tema laboral se hace así, en administrativo igual, en otras órdenes cambia un poquito. Aquí es donde vamos pidiendo unas prerrogativas, pero también la práctica de prueba, cómo se va a realizar. Recordad que en administrativo y en laboral se hace todo en la misma demanda, mientras que en civil, dependiendo del proceso, se puede hacer en pieza aparte, ¿vale? Luego el octavo y finalmente punto es que una vez que tengamos redactada toda esta demanda, siempre es aconsejable buscar jurisprudencia, buscar doctrina científica que pueda además ayudarnos a enriquecer nuestras pretensiones y poder citar aquí adecuadamente no solamente artículos, sino sentencias de casos parecidos. Recordad que jurisprudencia y doctrina no es lo mismo. Jurisprudencia, el que haya estudiado por mi apunte sabe que son lo que nos hayan dado las distintos tribunales. Lo podéis buscar aquí en el formulario, buscar jurisprudencia y buscar sentencia, ¿vale? Y cuando se busca doctrina es algo que han hecho los teóricos del derecho, que muchas veces pueden ser artículos científicos, libros, manuales, donde las universidades ponen en juego de cosas, de debates, y van construyendo doctrina. No solamente tienen que ser las universidades, también valen reflexiones de ministerios fiscales, de jueces, etcétera, ¿vale? Todo eso va constituyendo doctrina. Recordad que la doctrina en el sistema de fuente no constituye prueba, es una cosa, una mera orientación de una reflexión de teóricos, mientras que la jurisprudencia, cuando hay dos sentencias en la misma sala y mismo orden jurisdiccional, sí constituyen ya prueba, bueno, ley, y podemos aludirlas como tales. De todas formas, si no hay una respuesta, también podemos aludirla para defender nuestras pretensiones, pero esa sentencia no cobrará fuerza hasta que no haya dos sentencias en la misma sala. Bueno, espero que estos consejos hayan sido de utilidad y que muy poco a poco los recién graduados y recién egresados de la carrera de Derecho o de cualquier otra carrera de Ciencia Jurídica se anime a elaborar su propio escrito y
gracias a las formas de a esta base de datos podemos descargarnos a estos formularios de dirigir contra clientes de Burofax, etcétera, que también aquí están presentes en esta base de datos. Lo que ocurre es que ahí, lógicamente, podemos ser más informales, aunque siempre técnicos. En la administración, si vamos como profesionales, lo más sensato es que lo organicemos ya como si fuese una demanda judicial, pero con menos formalismo, con menos de súplico, etcétera, pero sí por lo menos delimitando hechos y fundamentos del derecho. Si somos particulares, nos podemos saltar esta estructuración, porque se entiende que no todo el mundo tiene estos conocimientos, y puedes como particular representarte a ti mismo, puedes saltártelo, y mientras que en el orden jurisdiccional, salvo en supuestos como los de reclamación de cantidades del juicio verbal, que hay un modelo formalizado que lo podéis también buscar y es muy breve, muy simple. En la mayor parte de jurisdicciones tendremos nosotros que redactar los supuestos y tendremos que estructurarlo siempre con un encabezado donde esté tanto el demandante como el demandado. Después a qué órgano se va a dirigir es el primer encabezado, y después ya vienen los hechos estructurados cronológicamente a ser posible, y luego los fundamentos del derecho con los súplicos, ¿vale? Y eso, cada orden pues funciona donde tienes que meter un sitio u otro, pero básicamente es esa la mecánica. Y siempre ayudaros con un diccionario para redactar escritos forenses, ¿vale? Con esto ya hemos llegado al final del video tutorial y espero que os haya sido de utilidad, sobre todo para aquellos estudiantes que muchas veces son recelosos al afirmar contundentemente que en la carrera no se estudia derecho. Vamos, no se estudia para ser abogado, cuando eso es mentira, porque realmente podemos siempre con esos conocimientos sacar nosotros nuestras propias conclusiones y, buscándonos nuestra habichuela, elaborarlo nosotros mismos con los conocimientos. Por ejemplo, yo desde que he acabado la carrera de Derecho y soy abogado, yo elaboro, no he estado en práctica, salvo en la práctica del máster de acceso a la abogacía, no he estado con otros profesionales. Es verdad que cuento con la ayuda de mi padre, que es graduado social, pero graduado social, no es abogado. Entonces hay muchos términos que los graduados sociales no manejan tanto como los abogados, pero yo me entono en todos los datos, en todo, con la ayuda de los formularios, teniendo muy bien qué leyes imperan en cada jurisdicción, qué leyes tengo que acudir en cada momento, y buscando y estudiando cada caso. Primeramente, y la más parte más importante, es los dos primeros pasos: escuchar al cliente para sacar todo lo hecho, y segundo, escuchar al cliente para sacar las pretensiones que él prefiere, porque en base a eso pues podremos optar por un procedimiento, por otro o por otro, según las circunstancias y pretensiones de ese cliente, ¿vale? Bueno, espero que os haya ayudado y nos vemos en los siguientes videotutoriales. Hasta luego, chavalotes.